está con nosotros esta mañana la ex Procuradora General de la República, también tuvo una curul en la Asamblea como diputada, candidata presidencial, la abogada Ana Matilde Gómez, y el asesor de investigación del diario La Prensa, Rolando Rodríguez. Ambos están con nosotros esta mañana. Eh, Ayer, por 46 votos a favor y 22 en contra, fue escogido como nuevo director general de la Caja de Seguro Social el empresario y actuario Dino Mon. Era una crónica ya anunciada, eso se veía, ¿no? Eh, Ayer la decisión fue tomada. Él va a estar al frente de la Caja de Seguro Social en el periodo 2024-2029. Eso ya se definió ayer. La bancada de Vamos, por ejemplo, todos votaron en contra. El movimiento Otro Camino, los tres votaron a favor. Y el resto de los partidos, pues, hagan la matemática y verán por qué lo estoy citando. La realidad es que esto... Pero ¿y el papel del PRD que fue que se salió? ¿Votaron o no votaron? Eso no lo entendí. Sé que se salieron del recinto y que van a dar una conferencia de prensa ahora. Tú que fuiste diputada, ¿por qué esa novedosa práctica de llevar temas sensitivos a dilucidarlos en horas de la madrugada? ¿Serías tan amable de ilustrarnos, Ana Matilde? No entiendo por qué empañar, porque hay el prestigio de salida de un nuevo funcionario en una posición tan delicada como esa. Sí. Mira, hay veces definitivamente que la Asamblea no tiene reglas estrictas en materia del debate o de su funcionamiento. Tienen el reglamento orgánico del régimen interno algunas cosas muy claras, como a qué hora se debe iniciar, cuándo se debe, cuánto tiempo se debe sesionar, qué día se sesiona, cuándo se sesiona en la mañana, cuándo en la tarde, etcétera, etcétera. Pero nada de eso realmente se cumple. O sea, siempre hay la forma de darle la vuelta a las cosas. Por lo general, lo que mi experiencia me demostró es que cuando los acuerdos no están sólidos, es decir, prácticamente la asamblea es una notaría, tristemente. Muy pocos son los debates que son reales y las confrontaciones que son reales. Que Un son par de... necesarias, por eso, Ana Matilde, que son necesarias en todo parlamento y que son una situación diaria y necesaria, ¿no? La Es que, por, confrontación es de las que ideas. además por antonomasia la asamblea es el órgano más abierto que hay, o sea, el más popular. Es el único popular realmente. O sea, eso no es ni un consejo de gabinete ni es un pleno de la corte. Son los tres poderes y funcionan distinto de acuerdo precisamente a su naturaleza. La naturaleza de la asamblea es que sea transparente, abierta y que sea pública, que la gente pueda llegar, que puedan participar, que haya mecanismos de fiscalización ciudadana. Nada de eso está realmente bien estructurado. Entonces, hay elementos, hay algunos diputados, uno cumple su horario, uno se presenta a la hora que es, uno se prepara para sus interrogatorios, uno pide la palabra, se anota, uno quiere participar, pero por lo general, todo está cocido, cocinado, todo está arreglado antes. Es muy raro los casos que son espontáneos y verdaderos. Cuando uno, o sea, hacen el juego a cómo está el diseño del reglamento, ¿no? Y se abre la sesión, pero todo lo que va a ocurrir, salvo ya te digo esas excepciones de diputados que se preparan, que participan, que son realmente comprometidos, conscientes, que son honestos, correctos, salvo esos, todo lo demás es como una masa que se mueve en función de los acuerdos políticos. Entonces son cosas prácticamente arregladas y tristemente, a veces cuando esos acuerdos no están listos porque no han conseguido lo que quieren o los compromisos que quieren de quien llega, es decir, sacarle el que no vas a tocar a este grupo de personas o cuánto es lo que va a haber aquí, cómo vamos a hacer, o sea, qué cosas que hay, vamos a resumirlo como el que hay para mí. Mientras eso no se da, esos acuerdos no se dan, no se baja al pleno a hacer el show del pleno. ¿Me explico? Eso Eso, muchas eso, veces pasa. eso que está mencionando Ana Matilde, quiero ponerte ejemplos sobre eso. Fíjate lo que pasó con el contrato minero. Nadie se tomó el trabajo de leer ese contrato en la asamblea. Los diputados no Mire, sabían qué tenían en la mano, los diputados no no sabían qué tenían aceptar, qué idea. La aceptar. línea vino y Sí. dice, vamos a cumplirla. Y luego, cuando
se produce todo el rechazo que hubo con él, parecían como gallinas con la cabeza cortada, no sabían para dónde coger. Algunos decían, hay que derogarlo, pero es que no se podía derogar, no se podía Leyeron, derogar, Rolando, no leyeron, no leyeron, eso es no todo. Nada. leyeron absolutamente nada, no lo hicieron. Y por Rolando, eso ¿y ocurren tú estas quieres otro cosas. ejemplo? Tú quieres, ahora que tú dices eso, tú sabes que algo bien ejemplarizante, o sea, hay una imagen que a mí nunca se me borra de mi periodo en la Asamblea, cuando los acuerdos estaban dados y por alguna razón se estaban saliendo de lo acordado allá afuera, no en el Pleno, porque hay diputados que casi nunca sesionan, pero trabajan desde fuera. El caso de Vinicio Robinson, en aquel entonces Popi Varela, cuando había algo que estaba como desestabilizando lo que ya está, se para en los benditos recesos, esos que nadie entiende, recesos prolongadísimos. Entonces bajaba el señor Vinicio así, ¿no? Vinicio camina así como, venía como este gato así, ran, y se paraba, no bajaba al pleno a su curul, bajaba directo a la presidencia, a quien está presidiendo, o sea, ahí hay toda una parsimonia de posicionamientos de quiénes son los que lideran bancadas o no, y cuáles son los intereses que hay detrás. De verdad que es una tristeza porque debería haber, como dices tú, un foro real donde se dieran los debates de cara al pueblo. Toque de ideas, eso es democracia. Esa es la... Y además de las ideologías, yo no sé a quién se le ha ocurrido decir que eso de las ideologías ya pasó de moda. Oye, el conjunto de ideas que te acompañan a ti es lo que tú vas a decir si yo voto o no por ti, o si qué tipo de gobierno tú me vas a dar, o qué tipo de medidas tú vas a aplicar. Porque en la medida que yo conozco el conjunto de tus pensamientos, yo puedo saber más o menos por dónde tú te vas a mover. Pero yo quiero terminar el tema de la Caja de Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque la Caja de Seguro Social, imagínense, maneja un presupuesto de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. Pero además de eso, tiene una planilla de 31.500, no, Es la 31.300 institución y más tanto. grande del Estado, es la más grande. Entonces, además que tiene la obligación de cumplir una función social, como lo dice su propio nombre, Rolando, esta es una papa caliente. Estoy parafraseando, ¿no? Algo que se utiliza mucho. La Mira, pregunta es la siguiente, o sea, el señor Dino Mon, él es actuario, él tiene experiencia, él tiene conocimiento, pero lo que tiene enfrente también es un plato difícil de mira, masticar, ¿no? yo soy de la opinión que Perdón. la Caja de Seguro Social tiene tantos problemas que una sola persona no puede físicamente, ni aunque lo quisiera, puede solucionar. Son muchos los problemas de la Caja de Seguro Social. Y te voy a decir una cosa más, Nito. Cuando tú decidas hacer los cambios que se necesitan, y eso significa algún tipo de sacrificio para los que están en el sistema o para los que ya estamos fuera del sistema jubilado y todo este asunto, si tú no haces un pacto para mejorar lo que hay, medicinas, insumos, eso no va a caminar. Si hay sacrificio, repito, si hay sacrificio eh, de parte de los asegurados, de parte de los patronos, en fin. ¿Por qué? En este momento, todo hace falta en la Caja de Seguro Social. Es como si el actual director de la Caja de Seguro Social hubiese tomado venganza al no permitir que haya insumos, no comprar las medicinas, que haya una mora. Entonces, todos estos elementos hacen que haya un descontento antes de que se pase una reforma. Y eso es peligroso porque eso podría echar a perder los cambios que se necesitan en la Caja de Seguro Social. Mira, aquí hubo un candidato presidencial apellido Muñoz, le decían Pepe, ¿no? Discúlpenme, Pepe Muñoz, que él dijo, este país necesita un revolcón. Yo por el momento me conformaría con que el revolcón se haga en la Caja de Seguro Social. Esto significa poner las patas para arriba, perdón el término, ¿no? Un poco coloquial. Pero mientras se mantenga el mismo sistema, anquilosado, primitivo, ordinario, ineficiente, la Caja de Seguro Social. Pueden poner allí a Albert Einstein y les prometo que no va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque una sola figura no va a poder hacer eso. Tiene que haber un equipo de gente con voluntad de servicio para lograr los cambios que son realmente necesarios e ineludibles. A partir de 2 minutos. Sí.
Mira, a mí lo que me preocupa es que yo creo que el señor Dinomón es un mero ejecutor. Es cierto que él tiene un currículum de actuario que lo precede y que lo presenta y que es incuestionable. Está muy bien. Porque Pero es muy bueno el currículum. está muy bien, está muy bien. El problema es que el tema de la seguridad social es un tema que, como su nombre lo dice, es un tema social y debe ser abordado con un conjunto de actores sociales y no solo con el sector empresarial. Yo tengo la impresión, es la que yo me llevo de haber visto toda la historia de esto, quienes acompañaban los debates públicos siempre, los personajes que se presentaban en los distintos programas de opinión hablando sobre la Caja del Seguro Social, y les llegó el gobierno a su medida. Llegó el gobierno que dijo, yo soy un gobierno de corte empresarial. Entonces, fulano, mengano y sutano son muy cercanos a Dinomón y eran parte de un mismo equipo. Yo tengo el temor de que haya algo ya escrito, que está listo y que solamente nos están ahorita coqueteando para bajar la posibilidad de una explosión social con un tema que impacta no solo la economía nacional, sino la economía de los hogares, mucha gente. Y yo creo que eso ya está listo, porque hay una visión ya marcada y no hay la transparencia de decírnoslo para poder escuchar a otros sectores que puedan confrontar este proyecto. O sea, el Aportar, proyecto... Ah, Bueno, aportar y aportar. si eso es sí, así, si eso es así, seguramente va a haber aquí una explosión social porque la institución pertenece a los asegurados y si no se les consulta debidamente, esto es lo que va a ocurrir. Va a venir la gente diciendo, ¿y qué pasó con todo lo demás? O sea, tú me pides a mí sacrificio y ¿qué recibimos a cambio los asegurados? Es Recibimos complejo. maltrato, Rolando, recibimos que no hay... y lo peor es cuando tú eres consultado pero no eres escuchado, esos diálogos de sordos en que se hablan los que se dicen lo mismo, porque el diálogo asincrónico ha sido sacado del debate nacional. La gente quiere Tengo un nada más corte. reírse con los Sí, que le dicen lo mismo. sí, tengo un corte comercial. Viene más, mucho más. Esto es En Perspectiva, un programa para gente inteligente como usted. El presidente de la República, el abogado José Raúl Mulino, dio una declaración en la cual manifestó lo siguiente. Él dijo, 320 millones de dólares de los panameños se fumigaron en la descentralización paralela y nadie ha rendido informe. Palabras dichas por el mandatario panameño. ¿Qué significa fumigar? Fumigar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, yo soy un fanático del español, dice desinfectar algo por medio de humo, gas o vapores adecuados. Aplicar humo, gases, vapores o polvos en suspensión a algo, especialmente a campos o plantas para combatir las plagas de insectos y otros organismos nocivos. Ok, entonces vamos a fumigar. ¿Cómo se hace eso, normativa? Usted que fue procuradora general de la República. Bueno, a ver, tal vez 320, no, hablando en serio, 320 millones de dólares. sí, Más más o allá del menos. término, sí, Ajá. no, no, es que esto, mira, el primer comentario que a mí esto me merece es que el Contralor Solís no puede pasar agachado frente a esto. Ujú. Y ojalá que realmente no lleguen a ningún tipo de acuerdo político entre el nuevo Contralor, el entrante y el saliente, y las instituciones que tienen que aportar las pruebas, y que el presidente no bloquee la posibilidad de que un Contralor finalmente vaya a rendir cuentas ante la justicia. ¿Cómo es posible que un Contralor haya mirado para otro lado frente a 320 millones que no tienen justificación? Es decir, una cosa está la descentralización y tiene una ley que la sustenta, estamos muy claros en eso, pero la forma en que se distribuyeron dinero sin competencias, porque la ley es muy clara, la ley de descentralización habla de fondos con competencias, para qué yo te entrego $1,000 si no te he dicho para qué lo vas a usar. Si yo no te he dicho, tú puedes limpiar las calles o tú vas a hacer un proyecto que es limpiar las calles, si tú no vas a hacer algo, yo no te tengo que entregar nada. Entonces, ¿cómo es Y posible? tiene que rendir un informe, tiene que rendirme cuentas también, Entonces él ¿no? dijo que les daba 60 días o no sé cuántos días le dio el presidente. Bueno, que lo Eso lo demuestre. dijo, él lo dijo, esto que cité yo es del 15 de agosto pasado. Y en efecto, él dijo, el presidente de la República, él dijo que les otorgaba un plazo de unos 60 días para que los representantes reelectos y los nuevos y los no electos, obviamente, den cuenta acerca del dinero que recibieron de de la famosa descentralización paralela.
Ahora, No, Chinito, te tengo que ya, decir algo. Digo, está muy bien que se pidan esas cuentas, pero déjame preguntarte lo siguiente. Las autoridades de las juntas comunales que no fueron reelectas, ¿quién los va a traer a las juntas comunales para que rindan esos informes? la justicia, Es la única forma. Las autoridades locales que los reemplazaron, tienen que ir al Ministerio Público a poner una denuncia, porque todos sabemos lo que pasó. Borraron la información, quemaron papeles. Hay un, permiso, Rolando, el Hola. presidente lo dijo, el presidente dijo que habían borrado la información, él lo dijo. en efecto, entonces, Pero ¿cómo se también puede ser puede? la nueva descentralización, Roxana Méndez, porque ella tiene la fuente de la información allí, de cuántos dineros se destinaron a dónde y a quién, bajo Bueno, qué criterio. ella está revelando la lista de Sí, los depósitos y entiendo que ha solicitado a las autoridades locales un informe, tal como lo pidió el presidente, para que reciban ese dinero. Lo más probable es que si no lo presentan, pues entonces no reciban nuevos fondos. Y, Pero entonces, ¿qué pasa con esas juntas comunales cuyos representantes no fueron reelectos y la información no está en la junta comunal? Sencillamente tienen que acudir al Ministerio Público. Señores, yo no encuentro esta información. Ustedes, por favor, encárguense de pedirle cuentas a este representante y todos sus funcionarios. y que yo pensaría que se puede centralizar en la descentralización, que parezca un paradigma, ¿no? Pero realmente cuando ella no reciba los informes, todo lo que no tiene una justificación debe ser remitido y todo lo que tiene justificación debe ser remitido a la Contraloría para que se hagan las verificaciones, porque yo puedo escribir lo que me da la gana, el papel aguanta cualquier cosa, pero en realidad eso hay que contrastarlo y es donde yo vuelvo a señalar la irresponsabilidad de la Contraloría, porque la Contraloría es quien decide la contabilidad de todas las instituciones del Estado, incluso descentralizadas, autónomas, lo que sea. Todo está allí. Entonces, realmente ese desgreño, esa forma en que se manejó la plata tan discrecionalmente, solamente podía haber sido contenida con una Contraloría haciendo su trabajo. no, pero a ver, la actual autoridad de descentralización ha informado que los fondos transferidos a los municipios y a las juntas comunales están disponibles para el público. Incluso dieron la dirección en un sitio web que se llama descentralización.gov.pa, para los que les interese. Pero hay algo que me parece que es muy delicado y que invito a Ana Matilde y a Rolando que ampliemos esto. A ver, en Panamá no hay rendición de cuentas. Vamos a comenzar por allí. El día que aquí alguien se ponga realmente firme, diga, a rendir cuentas, yo les cuento otra historia y verán que sí. Pero imagínense ustedes, esta información oficial, de 680 representantes de corregimiento, solamente 12 han rendido informe. 12 de 680. Y yo te aseguro que los rinden porque sus montos son pequeñitos. Faltarán los grandes. O sea, por ejemplo, Bolota. Bolota recibió 14 millones de la descentralización paralela. 14 millones. Yo quisiera saber cómo va a justificar eso si no ha hecho nada. ¿Y cuáles son las obras de beneficio público que Precisamente. Y que estos temas no se vuelvan selectivos en el sentido de que solamente, mira, es muy fácil pedirle cuentas al adversario político, es muy fácil pedirle cuentas al caído, es muy fácil. No, la idea es que sea para todos en general, incluso para Bolota que está ahorita de diputado. O sea, ¿cómo vas a hacer busca la manera de que este señor, igual que otros, ¿verdad? Que tienen los nexos con todos los representantes. Oye, se sabe ya, eso es como un secreto a voces, diputados que ellos mismos pagan la campaña de los representantes son como sus subalternos. ¿Me explico? O sea, son comunas que son realmente totalmente dirigidas por una cabeza. Toda esa plata, ¿dónde se fue? Oye, el dinero es muy fácil de seguirle la trazabilidad. Cuando se quiere, a través del dinero se puede encontrar qué manejos se dieron. Así es. Yo vi informes de auditoría que indicaban cómo fondos, millones de dólares, iban a dar a una junta comunal remota, perdida allá en la montaña, y esos fondos luego rebotaban a una cuenta de un diputado, o más bien de una diputada, que hoy día está en la asamblea.
Y esa señora no ha rendido cuentas sobre eso. Son millones y Y millones. acuérdate que fue lo mismo porque la modalidad no se la inventaron el gobierno pasado. Esto viene del gobierno de Ricardo Martinelli. Así Y ahí es. todavía hay diputados que no han dicho absolutamente nada, y a otros que ahora son gobernadores y que no, nunca en su vida han dicho una sola palabra sobre más de 300 millones, porque ahora está hablando Mulino de estos 320, pero también en el gobierno de Ricardo Martinelli se usaron para triangular dinero las juntas comunales y fueron más de 300 millones. ¿O es que a la gente se olvida? De hecho, allí nació ese método de Exactamente. Entonces, triangular a través de... ahora como si hubiera descubierto el gran delito. No, si este delito se viene practicando del gobierno de Ricardo Martinelli, entonces, ¿cuándo es que van a rendir cuentas? Tenemos la Así es. oportunidad de cambiar nuestro destino. Vamos a comenzar por allí, ¿no? La oportunidad está ahí. Nuevas autoridades, nuevo gobierno, nuevos impulsos, nueva dinámica, pero hay que acabar con ese sistema parasitario que se ha impuesto en Panamá. Parasitario, ¿ok? Esa es la realidad de esto. Yo quisiera preguntar, ¿cómo es posible que con esos 320 millones de dólares que los necesita la Caja de Seguro Social, entre otros, el oncológico, etcétera, 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 por qué aquí en Panamá no únicamente se exija la rendición de cuentas, sino que se castigue a los que nos han asaltado, los que nos han robado, y que se les quite lo mal habido? Mira, el día que aquí comiencen a quitarle las casas de lujo que viven ahora, personas que vivían de una forma muy modesta antes de llegar al poder, se han convertido en ricachones, ¿no? Sin rendir cuentas. El día que aquí comiencen a quitarle esos bienes mal habidos a estos delincuentes, es probable que otra historia comience a escribirse, Ana Matilde. Por eso, pero entonces pregúntate por qué es que no logra pasar la ley de extinción de dominio. ¿Por qué es que tenemos tantos mensajeros y tantos actores disfrazados de funcionarios que trabajan para el lado oscuro de la película? Porque no permiten el paso de herramientas necesarias para perseguir la ganancia de todo sistema parasitario, porque es que el narcotráfico, la delincuencia organizada en general con todas sus actividades, y una de ellas es precisamente la corrupción de servidores públicos con su enriquecimiento injustificado, que termina siendo delictivo porque no pueden sustentar, con los salarios, no pueden sustentar sus formas de vida y sus niveles de consumo. Hay mucha gente ingenua y son fáciles de engatusar por parte de estos vivazos, ¿no? El término es muy apropiado. Yo creo que en Panamá, cuando hablamos de que, y me duele lo que estoy viendo con la Caja de Seguro Social, el manejo que se le está dando a esto y cómo se ha ido pudriendo poquito a poquito. La PUS ha ido creciendo y no ha habido nadie que apriete, ¿ok?, para que esa PUS salga del todo. Esto es tomar medidas de una institución tan noble como la Caja de Seguro Social, que se ha cambiado totalmente su objetivo, lamentablemente con la complacencia de gobernantes de este país. La codicia pública es una realidad. Y la corrupción, la corrupción, y la privada también. La corrupción es esa pantalla detrás de la cual se cubren todas estas deficiencias institucionales, porque no es la única, hay una cantidad de instituciones nobles, el IFARU, institución noble, el oncológico, institución noble, la Caja de Seguro Social, institución noble, una universidad en Chiriquí. Imagínate que esos estudiantes tuvieran todos los escasos recursos que viajar a Panamá para poder estudiar, y resulta que todas las han vuelto botines de enriquecimiento sin ningún tipo de justificación. ¿Dónde? O sea, dijeron que querían poner orden. Cada 5 años uno oye esto y candidatos presidenciales, y lo digo con conocimiento. Yo no entiendo cómo pueden mentirnos así. Yo me sentía tan comprometida con lo que escribía, lo que yo ponía en un plan de gobierno, lo que tú dices que vas a hacer. Es tu palabra. ¿Por qué no les importa el nombre de ellos ni de su familia? No les importa nada. Nos dicen una cosa en campaña y cuando llegan a gobernar quieren el poder. ¿Para qué? Mira, Nito, qué cosa tan vergonzosa. Varela, o sea, tanto querer llegar para que cuando llegan no hacen nada, y lo que hacen lo hacen mal, y lo que hacen mal lo hacen es para beneficiarse personalmente o su entorno. O sea, ¿por qué? Esto uno se dice, pero ¿hasta cuándo? Porque no hay rendición de cuentas. Claro, ese es el tema. Aquí no hay certeza del castigo, no hay rendición de cuentas. Claro. Las leyes son pisoteadas diariamente. Yo personalmente, mira, cuando este tema de las ayudas económicas estalló, yo tenía 1 año de haberle preguntado al señor Meneses
todas las ayudas económicas que había repartido la ILIFARU, hasta desde un monto de $50,000. Y me dijo que eso era información secreta, que eso no se podía divulgar. Precisamente estas son las cosas que hacen que uno piense que no va a haber castigo, porque la falta de transparencia, la falta de castigo, la falta de hacer el trabajo que deben hacer fiscales, Contraloría, Ministerio Público, no se hace. Es que han Dime una creado, cosa, Nito, ¿cuántos casos de alto perfil tú conoces de la administración pasada en el Ministerio Público? ¿Cuántos? Rolando, es que hay como un nudo gordiano que no permite que estas cosas avancen. Ese es el problema. El Y, sistema mismo, y lo que le hace más daño al sistema es la impunidad. La impunidad. claro, tengo un Porque poco vamos a ampliar porque tengo otro tema más aquí en este programa en perspectiva. Viene más. Mientras en este país hayan funcionarios que prefieren ser omisos, ¿okay? Que prefieren mejor pasar agachado, esa fue la expresión que lanzó la abogada Ana Matilde Gómez, es un síntoma de desquiciamiento totalmente. De verdad, lo digo en serio, porque parece que de eso sufre nuestro sistema de justicia. Mientras aquí haya los unos con H de Atila, ¿no? Y los otros, que somos la mayoría, este país no progresa. ¿Saben por qué? Porque la corrupción lo que hace es que detiene el progreso de un país. A mí me da mucha vergüenza cuando escucho que empresas internacionales no vienen a Panamá porque les piden coima. Eso para mí es un crimen de lesa patria, para mí, porque y así frena. se han perdido grandes oportunidades. En el tema, por ejemplo, del reciclaje de la basura. Panamá, que genera tanta basura, tanto desecho sólidos, Panamá podría ser un país que sería un hub para el tema de reciclar y distribuir. Pero es que los que han venido serios aquí siempre se dice lo mismo. O sea, uno lo escucha, las me pidieron coima y se van. Sí, pero sabe que el repudio a ciertos políticos se vio en las últimas elecciones. Hay que decirlo, ¿no? Se les castigó, sobre todo en la Asamblea Nacional. Cuando hablamos, Ana Matilde y Rolando, de los 30, dijeron de los 320 millones de dólares que se fumigaron, se puede usar el término, oye, y lo que se fumigaron en la Asamblea Nacional, los diputados anteriores, aquí se habla mucho de que la caja de seguro social está quebrada, que dónde vamos a sacar el dinero, que las paramétricas. Dejemos a un lado ese camino sinuoso, seamos prácticos, vamos a ser pragmáticos, ¿ok? Aquí hay pruebas ineludibles de que no hay justificación para el gasto de millones de dólares. Vamos a pedir cuentas. $500 millones. ¿Cuánto? Ese fue el presupuesto conjunto de la Asamblea. Casi Bueno, $500 millones. Fernando, el reto del periodismo es lograr que se sepan todas estas trapisondas, estas travesuras. Y el reto de la justicia es precisamente hacerse eco de eso, porque mientras eso no se dé, reitero yo, esa es una legítima aspiración que yo tengo y creo que la gente decente de este país, que la mayoría afortunadamente también pretende o aspira, que se vuelva la cultura de la legalidad y no de la ilegalidad. Yo creo que la cosa tiene que ver con eso. Yo creo que para llegar a ese punto necesitamos una población crítica, una población que no solamente esté informada, sino que valore la información. Y para valorar la información tienes que ser crítico, tienes que tener criterios. Si no los tienes, porque desgraciadamente en la política, muchas veces las personas que están en la política o creen como si fuera un asunto de fe lo que dice el líder del partido político o el político que sea. ¿Por qué? Porque creen que lo que dicen ellos es ley, que lo que dicen es palabra divina y no hay cuestionamiento. Pero si tú tienes la información, pero además eres crítico, tú valoras. Señor, usted lo que me está diciendo suena bonito, pero yo vengo oyendo desde hace 20 años que aquí vamos a solucionar el problema de la basura. Yo quiero saber cómo lo va a hacer, cuándo va a empezar a hacerlo, quiénes lo van a hacer, cuánto nos va a costar. Eso Pero es. lo que tú estás pidiendo y lo que Ñito está pidiendo
que es lo que la sociedad aspiracional, o sea, es lo que debemos aspirar, demanda una sociedad educada, mínimamente, porque el pensamiento crítico se desarrolla, no se nace con él. Tú puedes nacer con características de personalidad, de impetuosidad, de beligerancia, de carácter, pero ¿qué haces con eso? Eso se puede volver un mero aspaviento, y el riesgo en el que estamos, en el punto del casi en el punto del no retorno, es que toda esta cantidad de actividad ilícita que se da en torno a gobierno tras gobierno manda un mensaje al crimen organizado de que en Panamá todo negocio es posible asentado desde la política, porque una vez que tú tienes contactos políticos y tienes conexiones políticas, la impunidad es una mercancía en venta y quien la mejor la paga sale, porque inventas recursos, compras abogados, pones voceros en los medios, etcétera. O sea, es toda una maraña de cosas atractivas que le estamos diciendo a esas fuerzas violentas que se agitan a los dos extremos nuestros en un continente que tiene una de las ciudades más violentas del mundo, en México, ¿verdad? Por segundo año calificada. Entonces, no estamos dándonos cuenta que Panamá, por su condición del territorio de paso, por su transitismo, por la ventaja comparativa, estamos siendo cada vez más atractivos para el crimen que nos está colonizando a través de la política. Y también el sector privado, no estoy diciendo que el sector privado no lo hay, es necesario, siempre para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Pero acá hay que decir alguna cosa que es ineludible, ¿eh? Hay una estrategia deliberadamente perversa, que ha funcionado como un reloj suizo, ¿eh? Al centavo. Vía ejemplo, yo siempre he dicho que dime de lo que tú alardeas y te diré lo que carece, ¿no? Los nuevos funcionarios, algunos, que han dicho, oh, me encontré aquí en la Junta Comunal, me encontré en el municipio, esto más esto. Señores, vayan a la Procuraduría, presenten la denuncia, no estén alardeando y hablando de los anteriores. Vayan a la justicia, presenten la denuncia y yo les cuento otra historia. Es que la cosa... Eso es política. Todo lo demás es política si siguen en ese camino. La cosa allí, como bien dices tú, es, ok, yo descubrí todo esto, doy una conferencia de prensa, terminada la conferencia de prensa, me presento al Ministerio Público. Claro. Aquí está la denuncia. Así debe ser. Pero todo se queda en una denuncia en redes, un comunicado. Y Esto todos no quieren tiene... todos quieren que sea noticia crímenes y que uno trabaje de oficio, o sea, que el Ministerio Público trabaje de oficio todo, y no se puede, no, a veces uno no se da abasto. Por lo menos lo que sí te monta presión en el sistema es que se presente la denuncia o la querella. Incluso cuando tienes instituciones que, como dice la ley, se convierten en querellantes como coadyuvantes, porque ellos te van a entregar toda la documentación que está. Pero mientras tanto, y no sé, el presidente ha dicho 2 veces, bueno, vamos a ver qué dice hoy, pero los jueves que él está hablando, se la ha pasado diciendo, no estén diciendo más nada si no van a presentar las denuncias. Si encuentran al presidente, no, ¿de cuándo? Yo me estoy sumando a lo que él dijo, pero Rolando, tú que vives en el interior de la República, y lo que tenemos la suerte de hablar con personas que viven, no voy a remitirme a la capital de la República, cómo se burlan de los políticos, cómo los llaman ladrones, que se han hecho millonarios a costa del dinero del Estado, que no tienen ningún tipo de rubor ni pudor para hacer un despliegue de riqueza y de nueva vida después que llegan a cargo público. Oye, la vergüenza se perdió en el interior, yo creo, Rolando, o todavía hay esperanza de que se recupere. Hombre, el eslabón más débil precisamente son las comunidades alejadas de la capital, porque como todo el mundo se conoce, entonces vienen las influencias y este tipo de cosas, porque aquí, te puedo hablar en Penonomé, aquí hay un diputado que no podría explicar su riqueza. Tiene casas aquí, tiene casas allá, tiene casa de campo, o sea, y tú lo ves rampante y nadie le dice nada. Tienes al vicepresidente con una mansión enorme de la que nunca ha querido hablar. El ex vicepresidente, dices tú. ¿Perdón? El ex vicepresidente. El ex vicepresidente Gaby Carrizo. Aquí tiene una mansión que probablemente sea la más grande de Penonomé. Entonces, ¿y cómo se consiguen estas cosas? ¿Cómo es posible que antes él viviera
en una pequeña barriada de pueblo y hoy día ostenta una propiedad que casi ocupa un cuarto de hectárea. Entonces, estas cosas son las que me dicen a mí que las cosas no están bien. Mira, te voy a decir algo. Mira lo que tú dijiste, ¿no? El presidente de Costa Rica es investigado por la adquisición de una residencia. ¿Qué pasó acá? Nada ha pasado. Pero eso tiene que ver mucho también, y lo digo de manera descorazonada, ¿no? Que no hay sentido de la necesidad de cuidar los bienes del Estado, sobre todo el dinero del Estado, porque es inexplicable que personas, mira, en Panamá llegar al poder político significa cambio de vida para bien, como un ascensor. Entras a la realeza. ¿Me explico? La élite es una cofradía lo que se forma. Y esto, yo no sé hasta cuándo lo va a aguantar la sociedad panameña. Sinceramente, yo me hago la pregunta. Y son uno de los pilares de la corrupción ya definidos, el profesor Olker Camus, que es un argentino que ha definido bien que sobre esas bases que se sostiene la corrupción, el corruptor, el corrupto, la sociedad complaciente y un sistema de justicia deficiente o inoperante. Bueno, Entonces, con ese pensamiento de Camus que has traído tú a la mesa, Ana Matilde, tengo lamentablemente que cerrar el programa. Muchas gracias, Ana Matilde Gómez, Rolando Rodríguez. Gracias. Muy amable de ustedes de aportar tanto aquí para crear conciencia. Nosotros queremos, desde este medio, dos cosas. Una, hacer docencia y la otra, crear conciencia. Esa es nuestra responsabilidad. Para la acción. ¿Cómo? Sí, para la acción. Yes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias igual, también gracias por invitarme. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.